Uy, la luz. Wow. Bueno, creo que tenemos que ser breves, nos han puesto el temporizador, Sí. así que vamos a por ello. Bueno, como decía Mercedes, la obra de Fernanda cuenta esa historia no oficial de los lugares, ¿no? Y para situarnos un poco en tu trayectoria y en los temas que atraviesan tu trabajo, empezaría porque nos contaras cómo se fue construyendo tu interés por la arquitectura y por el paisaje urbano desde la escultura y la instalación. Cuéntanos, ¿cómo comenzaste a trabajar con la arquitectura y el paisaje urbano? Bueno, muchas gracias. Encantada de estar aquí y después de una fantástica presentación de Alastair. Espero que todo va bien. Mira, mi práctica artística empezó en los finales de los 80, cuando yo era ainda estudiante de arte. Y empecé ahí a realizar muchos proyectos, exposiciones en lugares inesperados, en edificios abandonados, en espacios expectantes, en lugares muy poco convencionales. Y también, claro, fuera del sistema de museos y de instituciones o de galerías. En esa época el sistema artístico en Portugal estaba muy dominado por hombres curadores, directores de galerías, y no había espacio para una joven mujer artista. Y claro, eso me obligó entonces a descubrir otros lugares. Y tal vez fue por eso que aparecen cuestiones de espacio, ¿no? Porque estaba trabajando con espacios muy especiales. Y solo en los finales de los años 90 empecé a trabajar con una Galería Alba Benítez, y ahí, claro, mi trabajo se convirtió o cambió para una escala más doméstica, pero yo empecé a trabajar con instalaciones, ¿no? A cambiar espacios, a trabajar muy cerca de la lenguaje de la arquitectura. Y desde entonces tengo realizado varias exposiciones y proyectos y tengo hecho muchas colaboraciones con arquitectos y con otros artistas y con gente de la pedagogía y con... Mira, ya está pasando Imágenes. las imágenes. Ok. Entonces, claro, siempre, como respondiendo a tu cuestión, siempre me interesó mucho las cuestiones que tienen que ver con espacio en toda la multiplicidad de asuntos que están conectados con ese tema. Por eso también los arquitectos se acercan mucho a mi trabajo y también a mí me gusta mucho resolver problemas. No solamente cuestionar, como David explicó que es lo que los artistas colocan cuestiones, no reflexionan, a veces no tienen que resolver, pero a mí, y ahí me acerco a la práctica de un arquitecto, de un designer, a mí me gusta resolver un problema. Y mi trabajo funciona mucho con ese, ¿no? Cuando llegan alguna pregunta, ¿no? Cuando me pregunto, Fernanda, ¿cómo resolverías tú este problema? Y muchos de esos problemas tienen que ver con cuestiones de espacio público, de espacio urbano, de paisaje, de territorio. Pero pensando en cómo los artistas pueden abordar de forma crítica temas sociales, que también me interesa mucho, y medioambientales, quiero hablar de un proyecto que va pasando solo las imágenes, no sé cómo ir para atrás. Quiero hablar de un proyecto que marca mucho mi práctica y que nació como uma homenagem a uma favela autoconstruída em las afueras de Lisboa, el barrio 6 de Maio, que é um espaço autoconstruído e que foi habitado durante mais de 40 anos por uma comunidade de imigrantes de Cabo Verde. A imagem que vemos já é o barrio em um violento processo de demolição e eu me acerquei a este barrio totalmente por acidente. Eu não conhecia, ¿no? Viviendo en Lisboa tantos años, yo no conocía estos barrios autoconstruidos que desde el período pós-revolução se fueron construyendo autónomamente alrededor de Lisboa. Y claro, y aquí me encontré con un urbanismo crudo, autoconstruido, de muchas casas, muchas de ellas ya en estado de restos, ¿no? Sobraban partes de la casa, pero la casa entera ya no estaba. Y
también me encontré con mucha violencia policial en esos barrios. Porque la gente no quería salir, no tenía dónde ir y muchas veces volvían a casa y ya no tenían casa. Entonces hubo muchos confrontos e eu acompanhei, de certo modo, com um grupo também de ativistas, do qual me acerquei, para ver como artista que poderia ser. Estava nesse momento também trabalhando com outros temas de destruição, de outros... havia um barrio de los Smithson, de los arquitetos ingleses, que estava sendo destruído também em 2018 em Londres, o Robin Hood Gardens, e eu estava trabalhando a partir de imágenes de arquivo y haciendo una exposición sobre ese barrio, cuando me encontré con esta situación de 6 de mayo y pensé que no podía voltar las cuestas a esta situación y pensar cómo podría preservar algunas memorias y algunos materiales de este barrio y contar un poco la historia de gente que está excluida de la historia. Y surge esta escultura para una exposición en un museo en Oporto, un museo de escultura de Santo Tirso, desenhado por Cisa Vieira. E acontece que neste museu de escultura está conectado com um museu de arqueologia. E então eu pedí para poner mi pieza en el Museo de Arqueología, a ver si aquí se puede ver la sala donde estaba la pieza del 6 de mayo y se puede ver a través de una puerta que hay toda una exposición de artefactos arqueológicos. Entonces, mi idea era que esta pieza, una arqueología contemporánea, ¿no? Inventada, sin seguir procesos científicos, pero inventada por mí como artista, si esta pieza podría quedarse como parte de la exposición de arqueología del museo. Entonces, aquí básicamente lo que yo fiz fue una construcción de restos de alvenaría, ¿no? De las casas que tienen unos colores increíbles, ¿no? Y no podía evitar de pensar que había algo que ver con Mondrian, con todo este lenguaje modernista. Y jugar mucho con el vacío, ¿no? La pieza está prácticamente construida a partir de espacios vacíos, donde faltan, ¿no? Y esos vacíos eran para mí intensas presencias. Y hacen parte de la escultura también libros, filmes, fotos, bastante material que eu fui recolhendo junto da comunidade, para que não se perdera, para que se juntaram todos esses materiais. Inclusive, há vídeos de músicos, há também textos e teses de alguns professores da escola da Universidade Nova, como teses académicas como periferia como sintoma, pobreza e racismo. Claro, então a peça é como uma recompilação de vários materiais. E, finalmente, também se involucrou a população que visitaram a exposição e todavía eu mantenho um contato com algumas de estas pessoas que foram, obviamente, colocadas em casas, em sítios diferentes, em várias cidades diferentes. Então, não só se demoliu uma construção, não? Uma arquitetura, um território, um pequeno território, mas se destruiu uma forma de vida. Que é isso que é mais importante que uma cidade, um pequeno pueblo. Não são somente construções, é uma forma de vida comunitária, de apoio mútuo, que se estabelece e quando se derruba todo um barrio, desaparece. Sobretudo aqui havia muitas madres que viviam solas com seus filhos e que dependiam umas das vizinhas para poder ir trabalhar e deixar os niños com a vizinha, a amiga, não? E de uma forma muito informal, havia uma vida muito intensa e muito colaborativa e muito de apoio mútuo. E, claro, aqui
se habla de domicide, que es también un termo, sí, que es también un termo que yo no conocía. Es un libro que encontré hace muchos años y que habla de algunos proyectos de grandes dimensiones donde se destruyó, por ejemplo, para construir una grande, no sé cómo se llama en español, ¿En portugués? para la agua y crear electricidad, ¿cómo se llama? Una barragem, ¿no? Para crear una barragem se afundan una aldea. Aquí este libro habla de varios ejemplos y también de cómo la gente puede sobrevivir a la destrucción del lugar donde vive, que conoce, donde todo desaparece, ¿no? Desaparecen las casas, desaparece la memoria, desaparece poder volver al lugar. Inclusive hay ahora, por la parte de un activista afrodescendente que vivió en bairro 6 de Mayo y en otros barrios autoconstruidos, él hace todos los domingos una visita a los barrios que ya no existen. Entonces es increíble porque vas a hacer una visita comentada donde se habla de la historia de lugares que ya no están ahí. Unos se transformaron completamente en otra cosa y otros están en espacios vacíos. Pero para él continúan los barrios como un poco un cemiterio, ¿no? Continúan ahí a tener una fuerza y hacen unas visitas increíbles que son muy importantes también para las jóvenes comunidades que no vivieron en los barrios, pero escuchan sus padres hablar, sus abuelos, y no, porque las cosas no pueden desaparecer así de un momento al otro. Se titula Proceso, ¿verdad? ¿Perdona? Se titula Proceso, ¿no? Se titula Proceso, el proyecto, Sí, ¿no? proceso, sí. Es parte de un proceso, entonces, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante y además estamos viendo como en muchos de tus proyectos, los libros y las publicaciones tienen un papel central, no solamente como un objeto decorativo, sino como materiales cargados de historia, de ideología, incluso de pensamiento crítico, ¿no? Para ti, ¿qué significa trabajar con estos libros y con archivos dentro del espacio expositivo? ¿Y cómo se convierten en herramientas para ti? Mira, para mí los libros que entro en mi proceso de trabajo de muchas maneras o como referencias muy importantes para desarrollar un proyecto o como materia de construcción. Yo digo muchas veces que para mí los libros son como tijolos, como piezas no, como piedras, porque una piedra es un libro, ¿no? Si cortas una piedra en hojas, puedes leer textos, ¿no? Puedes leer, claro, tienes que saber, tienes que intentar buscar qué significan esas líneas, esos colores, esos diferentes materiais que están agregados en una piedra. Entonces, claro, libros he utilizado desde siempre y antes de los libros he utilizado la palabra, el texto semántico también como constructor de espacio, ¿no? Desde mis primeras obras, mi primera instalación, donde empieza a construir obras muy relacionadas con el espacio y arquitectura y con ruina también, entra la palabra. Entra un pequeño texto de Blanchot, entra una pequeña línea de Peter Eisenman, entra siempre un texto como forma de abrir espacio dentro del espacio semántico dentro del espacio arquitectónico. Pero aquí esta imagen es de la portada de una revista, un libro, sobre las manifestaciones políticas en Alemania durante el siglo XX. Y este libro llega a mí por total. Y yo trabajo mucho con casualidad, cosas que encuentro. Camino, voy a un sitio, veo un libro. Por ejemplo, me acuerdo de un día estar como un poco deprimida, que es rarísimo, muy raro, y fui a la biblioteca, no, la librería de arquitectura en Lisboa, que está en la Casa de los Arquitectos. Y, no sé, vi un libro con un título, así, en la estantería, un libro que decía A Road That Is Not a Road, una estrada que no es una estrada. Y pensé, pero qué maravilla. Y abrí el libro y empecé a ver, y era un libro sobre un proyecto de arquitectura en Chile, un proyecto utópico que se llama Ciudad Abierta,
que está em Ritoque, muito cerca de Valparaíso, e esse livro era sobre a prática destes arquitetos, que construem como forma de ensinar arquitectura. O ensino da arquitectura se hace a través de uma prática de construção. E construíram um lugar para viver, para ensinar, para fazer experiências sobre arquitetura. E, claro, foi através de um livro que entrei em todo um projeto, porque dentro desse livro havia imagens que pareciam minhas próprias esculturas. Então, o livro tem uma presença muito forte. Pero seguindo sobre esta imagen, este libro llegó porque fui una vez visitar el Goethe Institute, porque tenía que hacer una exposición en Berlín, no sabía nada sobre, sabía muy poco sobre la cultura alemana y fui al Goethe Institute a ver qué estaba ahí. Y encontré varias cosas, entre las cuales este libro, y la portada, de esta portada resultó toda una exposición. La portada mostra una demostración, una manifestación política en Frankfurt en los finales de los años 70, en 74, y era que se contestaba el aumento de los transportes públicos. Entonces, el libro no solo fue utilizado como parte de la obra, pero las obras son desarrolladas a partir de lo que yo veo en la portada. Yo lo que vi es que la gran mayoría de los manifestantes usan jeans con diferentes colores. Así es como los artistas trabajan, ¿no? Entonces nace esta pieza súper abstracta, pero tiene que ver con observar un paisaje, ¿no? Es como un Van Gogh que va para el campo, el field, y pinta lo que ve, los girasoles, lo que sea. Es lo mismo, ¿no? Estamos haciendo lo mismo siempre, ¿no? Es solamente mirar, encontrar cosas y ponerlas, ¿no?, en relación. Creo que... E pronto, e aqui se mostra outras imagens da exposição. Por exemplo, essa peça de metal que está no canto da exposição ha sido, não sei se podem reconhecerla, há homem que tem saco de plástico na mão e esse saco de plástico tem dibujo, não? Saco branco com dibujo negro. Eu pensei, pero ¿qué dibujo es esto? Porque es algo de publicidad, de una empresa, no sé, pero es tan bonito, es tan fuerte que lo convertí en una pieza, el dibujo suelto en el espacio. Y por ahí delante, ¿no? La pieza roja también tiene que ver con una hair, una sinalética que está en la pared. Entonces, claro, es como una desconstrucción o encontrar algo aquí, intentar entender qué es esto y convertirlo en otra cosa. Y claro, y tiene mucho que ver también con mi interés en relacionar la arte abstracta con el drama humano. Para mí, yo no puedo mirar a la obra de Donald Judd, producida en el final de los años 60, muy minimal, parece que no tiene voz, ¿no? Muy industrial, que no habla de nada, sin relacionarla con lo que estaba aconteciendo en América, con la guerra de Vietnam, con todas las agitação social que existia nesse momento. Para mim, não é possível. Então, claro, uma obra de arte não é somente o que tu miras, o objeto que tu miras, mas tu cérebro relaciona imediatamente com a história. E a mim me interessa particularmente isso, não sei porquê. Já nasci com esta vontade de interferir, de cambiar a sociedade, de participar, inclusive há artistas que me encantam, como Agnes Martin, a partir de la qual estou desenvolvendo uma exposição.
E eu não posso ver essas obras dessa forma silenciosa como normalmente se apresentam. Para mim, há aí muita agitação. En uma obra que solamente é um plano branco com linhas de lápis muito sencillas, e eu vejo isso como algo muito agitado, com referências à sua vida personal, lo que se estava... E, inclusive, agora descobri que Agnes Martin, que foi uma artista que deixou Nova York no final dos anos 60 e se aislou em New Mexico e autoconstruiu sua casa e se aislou, lo ha hecho después que la calle donde vivía en Manhattan fue totalmente destruida para construir el Financial District, ¿no? En Nueva York. Entonces, no se puede mirar las obras de uma forma silenciosa. Há todo um mundo, toda uma agitação que hace parte. Essa também é uma peça de la exposición que es parte de un proyecto grande que vengo desarrollando desde hace mucho, que se llama Materials Lab, que fue una decisión de convertir material de arquivo, que yo tengo mucho, ¿no? Porque voy a buscar revistas, textos, materiais, cosas encontradas, libros, dibujos, y los organizo un poco para ayudarme a pensar en una escultura, una exposición, un proyecto, pero a un dado momento decidí reunir esos materiales de arquivo y convertirlos en obra. Sí, yo quería hacerte esa reflexión sobre Materials Lab, ¿no? Porque... De esta pieza solamente no voy a contar mucho, es una pieza que se llama Architecture, a Place for Women, de 2016, y que es construida por dezenas de exemplares de revistas de arquitectura Habitare, cortadas en bloco. Se cortan las revistas como si fuera también una piedra y revela una textura, ¿no? Y es una forma de que como si lo que está a la superficie, ¿no? El dibujo bidimensional tuviera una profundidad. Pero creo que... No, no pasa nada y además creo que ya estamos casi llegando al final. Sí. Solo para terminar, quería hacer esa reflexión que tú ya has introducido con los Materials Lab, ¿no? Porque en tu obra la documentación y los materiales no son un resultado cerrado, ¿no? Son parte del proceso creativo, como venías diciendo. Y ahí entiendes los materiales como este proceso abierto en transformación y como también una forma para posicionarte, ¿no? en el mundo. Bom, claro, aí passamos, solamente vou passar imagens para chegarmos a uma peça performativa. Claro, me involucro muito em questões de espaço, em questões de educação. Vamos solamente mostrar imagens. E nada, y luego busco... Bueno, solamente también podemos hablar sobre, ¿no? La performance, que es un elemento también muy importante en tu trabajo, ya que introduce el cuerpo y el tiempo como una experiencia compartida, ¿no? Es entendida no solamente como una acción, sino también como una forma de activar el pensamiento y el espacio. La performance opera en tu práctica como una herramienta educativa, pero también como un archivo vivo, como decíamos, y también como una manera para repensar la arquitectura. Sí, sí, claro, ese proyecto que muy rápido, este proyecto fue desarrollado para un servicio educativo de un museo, que ni siquiera era un museo de arte contemporánea, era no un museo, un teatro, y mi propuesta fue hacer una pieza que enseñase a los niños a pensar sobre espacio, pero de una forma muy abstracta y muy sensorial, muy, ¿no? De comunicar tu cuerpo con un objeto en silencio, entender como un objeto puede cambiar, como si un objeto cerrado, una caja, pudiese hablar. Es un objeto muy cerrado que se transforma con la acción del cuerpo. Y fue una escultura muy experimental que hice en 2004 y que en ese momento ya ni los museos la entendían muy bien. Ahora sí, ahora tenemos performance. Ya no hay una exposición sin performance, ¿no? Pero en 2004 no era complicado introducir en un museo esculturas con crianças, porque
no parecía muy bien a los museos involucrar. Y me preguntaban, eres una escultura tan bonita, ¿por qué tienes que poner crianzas dentro? Sí. Pero me interesa mucho trabajar en proyectos de educación. Y este que enseño aquí es una intervención en una escuela, un liceo, donde lo que yo hago es pintar en cada sala de aula una forma, una color, una fecha y una frase, una sentence. Y la data y la frase, que están un poco misteriosas, te llevan a buscar qué pasó en ese día de importante. Y entonces exige una comunicación entre la comunidad escolar para que entiendan qué es esto, ¿no? Y hablan de toda la historia de la escuela durante el siglo XX, a partir de historias personales o de historias importantes para el país o inclusive para el mundo. Entonces, es una obra que abre una gran conversa entre la comunidad, que es eso que el arte hace, ¿no? Abrir una conversa. Sí. Bueno, creo que nos estamos pasando un poco del tiempo, un poco. Perdona. Pero bueno, nada, solamente darte las gracias, Fernanda, por compartir Sí. no solamente tu trabajo, sino también esta forma de pensar la arquitectura. Y bueno, muchas gracias a Gracias. todos.